Bueno, ayer estábamos estudiando precisamente el tema de las puertas de las casas hebreas y el vestíbulo o zaguán, como se conoce aquí en Venezuela, que es ese pasillo que conecta la puerta que da hacia la calle con la puerta que da hacia la vivienda. Amén. Y bueno, estuvimos estudiando también el siervo que le daban el trabajo de ser portero. Amén. En los tiempos bíblicos. Entonces, cuando usted vaya a estudiar este tema de por qué estudiamos el tema de las puertas de las casas hebreas y cómo era la costumbre de llamar a la gente que estaba en el interior de la casa, o la costumbre que se tenía de hablar con el portero, y si el dueño de la casa estaba en la disponibilidad de atender la visita, pues simple y llanamente lo hacía pasar, y si no, simple y llanamente no le invitaba a pasar. Estas son las costumbres, amados hermanos, de tiempos bíblicos. Estuvimos estudiando muchas citas bíblicas que tienen que ver precisamente con Yahshua llamando a nuestra puerta. Entonces, cuando Yahshua llama a nuestra puerta, usted tiene que imaginarse inmediatamente que usted está viviendo en una casa del casco colonial valenciano. Amén. O de cualquier casco histórico de cualquier pueblo de Venezuela. Usted tiene que imaginarse que vive en una casa con un patio central, que tiene un zaguán y que tiene un siervo allí, ¿verdad? Que es el portero. Entonces, cuando allí en Apocalipsis dice que he aquí, yo llamo, ya sabemos que en los tiempos bíblicos no habían timbre. Y en Medio Oriente, específicamente en Israel, no usaban la campanita romana, porque la campanita es romana. Amén. Las campanas de la iglesia católica, eso es romano, completico. Entonces, el uso, amados hermanos, de los timbres que tenemos nosotros en la casa para llamar a la puerta es una costumbre europea, romana. Amén. Muy bien. Ahora, en tiempos bíblicos, en Medio Oriente, ¿cómo llamaban a la puerta? Bueno, precisamente con un tono de voz alto, decían el nombre de la persona y podían tocar también la puerta con la mano. Amén. Muy bien. Y el siervo, que era el portero que estaba allí, ese era su puesto de trabajo, en el zaguán. Amén. Entonces cuando Yahshua dice, he aquí, estoy a la puerta llamando, usted cierra los ojos y se imagina que vive en la casa de los Celis y Yahshua está en la puerta llamando por nuestro nombre, ¿verdad? ¿Qué dice la Escritura? Si he aquí, me escuchan mi voz, porque a nosotros nos puede llamar Luisito, Pedrito, María, Juana, pero la voz de Yahshua es inconfundible. He aquí, yo estoy llamando por tu nombre a tu puerta. Yahshua se para en la puerta de la casa de cada uno de nosotros. Mariana, Milagros, Gloria, Juanita. Y yo debo reconocer la voz de mi amado Ribi y abrirle la puerta, porque hay mucha gente que me puede llamar por mi nombre, pero no necesariamente son mi Ribi. Amén. Por eso la Escritura dice, el que reconozca mi voz. O sea, tenemos que reconocer la voz de Yahshua. ¿Quién ha escuchado la voz de Yahshua hoy en día? Ajá. Muy bien. Yahshua, amados hermanos, no es el que nos llama hoy en día,
¿Por qué? Porque Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Quién es el que nos llama? Lo que Él derramó en Shavuot. ¿Qué derramó en Shavuot sobre los talmidim de Yahshua? El Ruach de Mashiach. Entonces el Ruach de Mashiach es el que nos llama, que es el consolador como Yahshua. Amén. Muy bien. Nos llama Mariana. Esta es la palabra. Trágate el rollo, Mariana. Mariana, esta es mi verdad. Y yo tragándome el rollo y llorando, pero me tuve que tragar el rollo. Aunque me doliera, aunque llorara. Porque escrito está que si Yahshua aprendió obediencia a través de sufrimiento, ¿quién es mayor aquí que Yahshua? Ninguno. Para nosotros poder obedecer la escritura de Yod Hei Vahei, tenemos que sufrir. Porque nuestro amado Ribi, Yahshua, aprendió obediencia a través de mucho sufrimiento. ¿Quién es mayor que Yahshua aquí? Que levante la mano para que no tenga que sufrir aprendiendo a obedecer. Si nosotros somos talmidim de nuestro amado maestro Yahshua, ¿cómo vamos a aprender obediencia? Como Él aprendió. Y lo que a uno le da la gana hacer no es lo que nos conviene. Nos conviene lo que no queremos hacer. Es lo que está escrito. Amén. Entonces ayer estuvimos estudiando esta costumbre. Hoy vamos a estar estudiando enmarcados en las costumbres de las casas de los hebreos que vivían en Jerusalén, en las ciudades, en la ciudad de Belén, en las ciudades, los citadinos hebreos de la época bíblica. Vamos a hablar acerca de una habitación superior. El aposento alto, toda casa hebrea de tiempos bíblicos tenía que tener un aposento alto. Vamos a ver para qué se necesitaba este aposento alto y cuál era su función. Entonces, este cuarto superior o cámara es realmente una parte muy indispensable en las casas hebreas, sobre todo las orientales. Y en la Biblia, en la Tanaj y en el Código Real, con mucha frecuencia se hace referencia a este aposento alto. Vamos a Segunda de Melahim, capítulo 1. Segunda de Reyes, capítulo 1. Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 2. Verso 2 dice lo siguiente. Segunda de Melahim 1. Segunda de Reyes 1. Verso 2. Pasuk 2. Cuando Hazayah cayó por el enrejado de la cámara superior, la azotea de Shomro, yacía herido. Él envió mensajeros y les dijo: vayan a consultar a Baal-Zebú, el dios de Ecrón, y pregunten si me recuperaré de esta herida. Entonces aquí lo que nos atañe es que Hazayah cayó por el enrejado de la cámara superior. Aquí estamos viendo el ejemplo de que toda casa hebrea tenía que tener un aposento alto. Vamos a ver otro ejemplo. Allí en Segunda de Melahim, Perec 23. Segunda de Reyes, capítulo 23. Amén. Muy bien. Vamos a el Pasuk 12, verso 12. Dice lo siguiente: el rey destruyó los altares sobre la azotea del aposento alto de Ahá, que los reyes de Yehudá habían hecho, y los altares que Menashe había hecho en los dos patios de la casa de Yod Hei Vahei. Los quebró en pedazos y echó su polvo en el valle de Kidrón. Entonces aquí vemos el otro ejemplo, que en la azotea del aposento alto estaba montado un altar que era de Ahaz. Amén.
Muy bien. Entonces, aquí estamos describiendo o encontrando estos aposentos altos. Y aquí vimos 2 en la Tanaj hebrea, el mal llamado Antiguo Testamento. Ahora vamos a el Código Real, el Brit Hadashah. Vamos a Memorias Apostólicas, capítulo número 9. Memorias Apostólicas, Perec 9. Hechos, capítulo 9. Pasuk 37, verso 37. Dice de la siguiente manera: y en aquel preciso momento se enfermó y murió. Después de lavarla, la acostaron en una habitación en el piso superior, en el aposento alto. Esta es Dorcas, Talita, la costurera. Amén. Entonces, ¿la pusieron dónde? En el aposento alto, después de lavarla, porque había muerto. Otro ejemplo, ahí en Memorias Apostólicas, Perec 20. Hechos, capítulo 20. Pasuk 8. Verso 8. Había muchas lámparas de aceite encendidas en la habitación de la planta alta, donde estaban reunidos, el aposento alto. Entonces ya vimos 4 referencias bíblicas de que toda casa hebrea contaba con un aposento alto. Aquellas casas hebreas cuyos medios económicos no les permitían tener este aposento alto, se conformaban con un aposento alto hecho con tablas o con un emparrado sobre el techo. Pero cuando se podía, construían este aposento alto. Esto provee un lugar fresco en verano y un lugar de retiro. Y si hay huésped distinguido, se aloja allí. Si la casa tiene más de un cuarto en el techo, o sea, la segunda planta, se le llama casa de verano, en contraste con la casa de invierno que está en la parte baja. Amén. Cuando la escritura habla y dice: destruiré la casa de verano junto con la casa de invierno, quiere decir que viene destrucción para toda esa casa. Destruiré. Déjeme buscarlo aquí rápidamente. Aquí está. En el profeta Amós. Vamos hasta allá. Amós, Perec 3. Amós, Perec 3. Pasuk 15. Verso 15. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Otro ejemplo que dice: yo derrumbaré las casas de invierno, como también las casas de verano. Las casas adornadas con marfil serán destruidas, las mansiones ya no existirán, dice Yod-Hei Vah-Hei. Entonces, ¿a qué se le llamaba casa de invierno y a qué se le llamaba casa de verano? La casa de invierno era abajo y la casa de verano era arriba. Porque este aposento alto, amados hermanos, era fabricado de manera tal de que fuese algo así como una terraza. No se fabricaban las paredes completas, sino que se construían hasta la mitad. Amén. Hasta la mitad. Por ejemplo, yo que mido 1.56, la pared tenía que ser de 1.20 m, 1.30 m. Amén. Muy bien. Y sin techo. Sin techo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando era la época de verano, que hacía muchísimo calor, los habitantes de esa casa, como no tenían aire acondicionado porque no había electricidad, ¿dónde dormían? Allí arriba. Amén. Muy bien. Para dormir frescos. Entonces, ¿cuál era el techo? Los shamayim. Eso ya lo estudiamos también en las casas de los agricultores que dormían en el techo. Hermanos, cuando hubo aquí los apagones en Venezuela, ¿verdad? Que eso fue por allá en el 2019,
que hubo un periodo que tuvimos 5 días sin electricidad y después se repitió como 3 días sin electricidad, los zulianos, se los digo porque tengo un tío que en esa época vivía ya para el estado Zulia. Cuando sucedió eso, la gente que vivía en casas dormían en el techo. Los que vivían en edificios se iban a la azotea porque era el lugar más fresco. Imagínense Maracaibo sin electricidad. El calorón que allí pega no es normal. También porque el lago hace un efecto espejo. Imagínense el sol pegando en el lago. Ese vaporón. Amén. Entonces la gente en verano dormía en ese aposento alto. Amén. En un aposento alto así fue la última cena de nuestro amado Rivi. ¿Por qué ellos cenaron allí? Porque ya había terminado la época de invierno. ¿Verdad que sí? No iba a llover. Estábamos entrando en la plena primavera. Entonces podían comer y podían dormir a cielo abierto. Muy bien. Por eso esta parte de arriba, sí, la casa era una casa de personas pudientes y tenían varios cuartos arriba, se le llamaba casa de verano. Y la casa de invierno abajo, porque se supone que es la más calentita, donde tenemos el patio interno y si hay mucho frío, ¿qué se hace? Una fogata para calentar los cuartos de abajo. En invierno nadie duerme arriba, todo el mundo para abajo bien pegadito de esa fogata. Amén. Muy bien. Tenemos un aposento alto muy famosísimo en la Tanaj hebrea. Vamos a segunda de Melahim, Pérez 4. Segunda de Melahim, Pérez 4. Segunda de Reyes, capítulo número 4. Pasuk 10. Dice, por favor vamos a edificarle una pequeña habitación en la azotea y pondremos allí una cama y una mesa para él, y una banca y un candelero. Entonces cuando él venga a visitarnos puede quedarse ahí. Estamos hablando de ¿quién? De Eliseo. Amén. Que la mujer sunamita le pidió a su esposo hacerle un aposento alto exclusivo para el profeta Eliseo. Él se llamaba Elisha. Verdaderamente ese es su nombre hebreo. ¿Ok? Entonces, este era un cuarto para que el profeta pudiese orar, un lugar de retiro, pero estos aposentos altos, para subir allá, amados hermanos, la escalera estaba por fuera de la casa, no por dentro. Amén. Entonces ahí tú podías alojar huéspedes en tu casa sin estar metidos adentro de tu casa contigo. Amén. Muy bien. Entonces, ¿por qué era necesario que toda vivienda hebrea tuviese aposento alto? Porque todos los hebreos tenían que cumplir con el mandamiento de la hospitalidad. No habían hoteles. Amén. No habían posadas en aquella época, aunque hay una posada muy famosa que es la posada de Ruth, porque ella alojó a los espías cuando fueron a Jericó. Ella tenía una posada y era comerciante de hierbas. Muy bien. Pero los hebreos tenían que cumplir con el mandamiento de la hospitalidad. Es decir, que si yo vivía en Jerusalén y tenía mi casa con mi aposento alto y venía un familiar lejano o venía un hebreo que yo no conocía, yo no podía dejar a alguien de mi pueblo, aunque yo no conociera, dormir en la calle. Porque en la calle, ¿qué había? Tigres, leones, pumas. Habían animales salvajes en aquella época, así, deambulando. No es como ahorita, ¿verdad? Aunque cuando nos encerraron con la pandemia, ¿verdad? Cuando hubo el encierro total, bueno, estuvimos viendo que empezaron, como estaba todo calladito,
todo el mundo metido en su casa, nadie podía salir, empezaron a salir los animales. Por allí, como que fue en el centro que para allá para Tocuyito empezaron a ver venados en las calles. Claro, porque los animales no salen a la ciudad con el ruido de nosotros los humanos, ¿verdad? Entonces, cuando la gente dormía allá en Israel, no existía tanto ruido como existe el ruido hoy de los aires acondicionados, de los carros, de esto, de lo otro, pues los animales salvajes salían a la calle. Entonces esa persona estaba propensa a ser devorada por un animal de eso. Por eso se hacía necesario que todas las viviendas hebreas tenían que obligatoriamente tener este aposento alto. Y el que no tenía las condiciones económicas para hacerlo, lo hacía de tabla, de alguna manera, pero tenía que tenerlo, con una escalera por fuera. Entonces, si yo veía a alguien que estaba en la calle, ¿usted es hebreo? Sí, yo soy de la tribu de Shimón, pero bueno, me agarró el viaje, yo vengo pasando por este pueblo, mi destino es otro lado, pero bueno, me agarró la noche aquí. Yo tenía el deber de cumplir el mandamiento, según la Torá de Moshe Rabenu, de alojarlo en mi casa sin conocerlo. Pero ¿cómo yo voy a meter a alguien sin conocer en mi casa para cumplir ese mandamiento? A través del aposento alto que tenía una escalera por fuera. Es decir, esa persona que era de mi pueblo o extranjera, que yo no conocía, la alojaba allí, pero sin que estuviese en la intimidad de mi hogar, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Y entonces también tenía que ofrecerle pan y agua para que pasara la noche ese viajero que podía ser parte de mi pueblo o extranjero y que pudiese continuar con su camino hacia su destino final. Amén. Muy bien, a esto es lo que se le llama Shalom Bait. Cuando yo les digo Shalom, Shalom Bye, que me despido, bye no es de bye bye. Chao en inglés, no. Shalom se refiere a paz y bye se refiere a casa, casa de paz. Este es el principio de una casa de paz. Imagínese el terror de un viajero que va a Jerusalén y que en Belén, por decirles un ejemplo, le agarró la noche. Amén. Y yo vivo en Belén. ¿Qué tengo que hacer yo? Shalom bye. Mi casa te va a suministrar paz a ti, viajero. Amén. ¿Cuál es la paz que le va a suministrar a ese viajero, sea nativo o sea extranjero, que va a dormir en un lugar seguro, que no va a estar expuesto en la calle a las bestias salvajes, a los ladrones de oficio, ni a nadie que le venga a hacer daño? Entonces, lo hospedo allí en ese aposento alto y le tengo que ofrecer pan y vino, comida pues, ese es el principio de la hospitalidad. Ese mandamiento lo tenemos que cumplir nosotros todos los hebreos. El mandamiento de la hospitalidad. Cada vez que usted sea invitado a una casa hebrea, amado hermano, el anfitrión de esa casa hebrea tiene que ser su siervo, tiene que servirle. Mis hermanos, que ya se han ido a reunir allá a la casa Rema del Sur, se han dado cuenta que ellos han servido con lo poco, con lo mucho, y siempre les han dado algo para compartir. Un bollito, un dulce de arroz con leche, un juguito, un pan, algo, porque ese es el mandamiento de la hospitalidad. Amén. Muy bien. Todo el que sube aquí, a veces tienen que subir las escaleras 11 pisos porque el ascensor se daña. ¿Qué tengo que hacer yo? Ofrecerle agua a mis hermanos. ¿Qué más
delicia y deleite una persona que vino a traer sus frutos para acá y le tocó subir las escaleras que un buen vaso de agua fresca. ¿Verdad que sí? Entonces, todos los hebreos tenemos que cumplir con el mandamiento de la hospitalidad. Todo el que sea enviado a nuestra casa, tenemos que servirles algo. Un vaso de agua, un tecito. Hay unos que prefieren, como tengo unos hijos míos, que no se quieren tomar el té sino el café. Pero hay que darles siempre algo para cumplir con el mandamiento de la hospitalidad. Esto mismo era lo que hacía nuestro patriarca Abraham Avinu, allí en el Midrash, en la Torah oral. Me corrigió el equipo de producción, no fue Ruth la que hospedó a los espías que iban a Jericó, fue Rahab. Bueno, era por la R. Amén, tantos nombres en la cabeza, Baruch Hashem, estábamos en la carne. Fue Rahab, amados hermanos, así es. Bueno, nuestro patriarca Abraham Avinu, de acuerdo a la Torah oral, ¿verdad? Al Midrash, Abraham siempre andaba buscando, mandaba a sus siervos por el desierto, buscando extranjeros a los cuales hospedar en su tienda mientras pasaban esas caravanas de camello de un lado a otro. Entonces, ¿por qué Abraham andaba buscando siempre extranjeros para hospedar en su tienda y ofrecerles pan y vino para cumplir con este mandamiento? Porque de esa manera, amados hermanos, Abraham les hablaba a todo extranjero que pasara por su tienda acerca de las maravillas de nuestro amado Abba Kadosh, Yod Hei Vahei. Entonces Abraham cumplía el mandamiento de la hospitalidad y predicaba, enseñaba a los extranjeros, amados hermanos, las maravillas que había hecho Yod Hei Vahei con él, con sus antepasados, y por supuesto predicaba la Torah oral, porque la Torah escrita y la Torah viva aún no existían. Pero ¿cómo aprendió Abraham la historia del diluvio? Bueno, porque se la contó el propio Noah. Noah estaba vivo. Amén. Cuando Abraham nació, Sem estaba vivo cuando Abraham nació. Amén. Entonces, estas historias se iban transmitiendo de generación a generación de manera oral, como se han transmitido las leyendas venezolanas del Silbón y la Sayona, así mismo. Pero aquí era la palabra de Yod Hei Vahei oral. Entonces, ahora vamos a el pacto renovado o el código real, el mal llamado Nuevo Testamento por Roma. También tenemos varios aposentos altos famosos. Yahshua envió a 2 de sus talmidim, de sus discípulos, para conseguir el uso de un aposento para tomar la última cena antes de la cena de Pesaj. Amén. Entonces tenía que ser un aposento alto bastante amplio para que pudiese entrar Yahshua allí con sus talmidim, porque él no cenó con los 12, porque si fueron 120 embestidos con el poder del Ruach de Mashiach, allí en el templo de Jerusalén, amados hermanos, el aposento alto no fue con 12. Aquí quiero hacer una aclaratoria. Todas las viviendas en Jerusalén, sean de un piso o de 2 pisos, se les llama aposentos altos. Es decir, que yo voy a Jerusalén, ¿verdad? Y estoy en una vivienda, pero no estoy en el cuarto superior, sino que estoy abajo, al ras de la tierra. Yo estoy en un aposento alto. ¿Cómo así, hermana? Porque Jerusalén queda en el monte, en un monte alto. Es la ciudad alta de Israel.
Entonces, todas las viviendas construidas en Jerusalén, independientemente de que tengan una segunda planta o no, todas se llaman aposento alto. Todas. Porque están en el monte alto de Yod-Hei-Vahei, que es Jerusalén. Entonces ahí tenemos que tener claridad. Porque la cantidad de gente que estaba en el aposento alto ubicado en Jerusalén no fueron los 12 apóstoles. Era un gentío. Y ese gentío no podía estar en la cámara superior. Recuerde que empezaron a orar ¿cuántos? 500 en el aposento alto. Entonces usted no se puede imaginar 500 personas en el cuarto alto de una casa en Jerusalén. No, 500 personas orando en el patio interno de una casa que queda en el monte alto de Yod-Hei-Vahei, que se llama Jerusalén. ¿Ves? Porque es importante conocer cómo eran fabricadas estas viviendas, a qué se le llamaba aposento alto, porque a toda construcción que estuviese en Jerusalén se le llamaba aposento alto, independientemente que tuviera un piso, 2, 3, los que sea. Amén. Entonces es necesario conocer esto. Porque mucha gente en Roma, cuando estábamos en Roma, yo me imaginaba los 12 apóstoles en una habitación arriba, junto con Jesús, orando, cenando, la última cena. Y no es así. Fueron 500 personas las que lo vieron resucitado. Fueron 500 personas las que empezaron a orar. En esa época no había plata banda, no había cemento, nada de eso, ¿verdad que sí? Muy bien. Entonces estaban en el patio interno de una casa en Jerusalén. Empezaron a orar ¿cuántos? 500. ¿Cuántos quedaron? 120. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede, amados hermanos? Pesaj, como no se celebra en el templo de Jerusalén, sino en las casas, ¿dónde se hacía la cena de Pesaj? En el patio interno se hacía la cena de Pesaj. ¿Dónde estaba el agua? Ahí en la cisterna. ¿Dónde se guardaban los granos frescos y la comida que estaba fresca? En la cisterna también. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a entrar mentalmente. Vamos a entrar a la casa de los Celis. A la casa de la estrella. Un patio interno. Ahí tenemos que entrar 500 personas en ese patio interno, que fueron los testigos que vieron a Yahshua resucitado. Y ahí en ese patio interno todo el mundo a orar. Amén. Muy bien. Ay, no, yo estoy orando. Ya me cansé de orar. Se fue uno, se fue el otro. Quedaron 120. Y luego, cuando llegó el momento de la celebración de Shavuot, ¿qué dice el mandamiento en la Torá de Moshe? Que todo varón debe presentarse en el lugar que Yod-Hei-Vahei escoja para ahí habitar su presencia. ¿Dónde estaba la presencia de Yod-Hei-Vahei? En el tiempo en que toda esta gente estaba orando en el aposento alto. ¿Estaba la presencia en el aposento alto o estaba en el templo de Jerusalén? En el templo de Jerusalén. Entonces todo el mundo terminó de orar. ¿Y para dónde se fueron? Para el templo de Jerusalén. ¿A qué hora se fueron? ¿A qué hora canta el gallo apodado, el levita apodado el gallo? A las 6 de la mañana. Para anunciar que las puertas del templo de Jerusalén se abrieron. ¿Entró todo el mundo allí? ¿Cuándo comenzó la ministración
de Shavuot a las 9 de la mañana. Amén. Entonces, ¿dónde entró el viento recio, silbido y todo lo que describe el texto bíblico? En donde habita la presencia de Yod-Heh-Vah-Heh, donde habitaba en aquella época, en el templo de Jerusalén. Porque si 3,000 creyeron ante el discurso de Kefa ben Shimón, ¿cuántos varones habían adentro del templo de Jerusalén? Más de 3,000. 3,000 no podían estar en el aposento alto. ¿Verdad que sí? Muy bien. Vamos a Marcos, Meir, Perec 14. Meir 14. Estamos descubriendo muchas cosas que Roma cree que sabe, pero no sabe nada. No sabe nada. Amén. Meir 14, Marcos, Perec 14, Pasuk del 12 al 16. Antes del primer día de Matzah, cuando sacrificaban los corderos para Pesaj, los talmidim de Yahshua le preguntaron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar tu seder? Es decir, la cena de Pesaj. Él mandó a 2 de sus talmidim, a sus discípulos, con estas instrucciones. Vayan y entren en la ciudad. ¿En qué ciudad tenían que entrar? En Jerusalén. Y un hombre que lleva un cántaro de agua se encontrará con ustedes. Síganle. Aquí, vamos a hacer una pausa aquí. Te dirá, bueno, pero, ¿qué señal? Imagínese usted, un hombre que lleva un cántaro de agua se encontrará con ustedes. Síganle. ¿Será que va a ser? O sea, no entiendo la señal. ¿Qué sucede, amados hermanos? Los hombres no cargaban agua con cántaro. Esa actividad era de uso exclusivo de las mujeres. Entonces, era rarísimo, ver a un hombre cargando un cántaro de agua. Por eso Yahshua le dice, ustedes van a ver a un hombre, porque del resto van a ver puras mujeres, porque esa es actividad de las mujeres, ese es trabajo de mujeres, cargar agua con un cántaro. Hay mujeres que se quejan de cargar agua. ¡Qué fastidio! ¿Hasta cuándo voy a cargar agua? Para llenar el tanque, para llenar todo, para bañarme. Esa era una actividad de las mujeres hebreas. Lo que pasa es que aquí, como estamos en la modernidad, todo el mundo quiere su agua de su chorrito. Pero a todas las que nos ha tocado cargar agua para bañarnos, para fregar los platos, porque quitan el agua, ¿verdad? Esa era una actividad hebrea en aquella época. Entonces era rarísimo, ver a un hombre con un cántaro de agua. Entonces, los talmidim dijeron, fácil, vamos a encontrar el hombre, rapidito. Porque como esto no es una actividad que hacen los varones, el único varón que veamos, ese mismo es. Pasuk 14, verso 14. Y en la casa que entre, le dicen, el rabí dice, ¿dónde está la habitación de huéspedes? Para mí, donde voy a comer la cena con mis talmidim. Entonces Yahshua no es que era un bonachón, un zagaletón, que se iba a ir a chulear a cualquiera en Jerusalén para hacer la cena de Pesaj. No, sino que era mandamiento dado de Yod-Heh-Vah-Heh a Moshe Rabenu, que los hebreos que venían a celebrar Pesaj para Jerusalén, el que viviera en Jerusalén, que era bendecido ya por demás, tenía el deber como mandamiento de hospedar a sus hermanos hebreos y proveerles todo lo que necesitaban. No es que Yahshua era un chulo, era un bonachón, ni tampoco que iba
a recostarse allá de alguien en Jerusalén. Amén. Entonces era una bendición sobreabundante que una persona que viviera en Jerusalén hospedara a sus hermanos hebreos en el aposento alto y les proveyeran de todo lo que necesitasen. Es decir, toda persona que vivía en Jerusalén era bendecida por Yod-Heh-Vah-Heh cuando le proveía todo a su hermano que venía de fuera de Jerusalén a cumplir el mandamiento de la cena de Pesaj. Qué hermoso, ¿verdad? Como mi amado Abba Kadosh prepara todo. Entonces, los muchachos vieron al hombre con el cántaro de agua, le pusieron el ojo y le dijeron, nuestro Ribi quiere saber si puede hacer la cena de Pesaj aquí en tu casa. Todos conocían los talmidim de Yahshua, los reconocían. Imagínese usted que me llegue a mi casa un talmid de Yahshua y me diga, mire, hermana Mariana, mi maestro, Yahshua, quiere hacer la cena de Pesaj aquí en Jerusalén. Usted podrá cumplir el mandamiento de la hospitalidad con él y nosotros sus discípulos. Imagínese que yo le diera esa sedaká a mi maestro, Yahshua Melech HaMashiach, y a todos sus discípulos. Imagínese la bendición que me iba a caer a mí ese día. Por parte de Yod-Heh-Vah-Heh. Verso 15. Él les mostrará una habitación grande en la segunda planta, amueblada y lista, porque todo hebreo que vivía en Jerusalén tenía que acomodar ese aposento alto y meter allí comida, fruta, pan, vino y esperar que Yod-Heh-Vah-Heh enviara a sus hijos que iban a ser hospedados en ese aposento alto para la celebración de la cena de Pesaj. Entonces todos los hebreos se preparaban. Por lo general venían maestros de Torá, habían maestros del judaísmo, rabinos con sus discípulos. Imagínense que a mí me toque hospedar a Yahshua con los discípulos. Cuando este muchacho, con el cántaro de agua en la cabeza, vio a los discípulos de Yahshua, esto es lo máximo. Vamos a tener al Ribi en nuestra casa. Y todo lo que hemos preparado, pan, vino, higuera, todo, ya lo tenemos listo. Porque al día siguiente, ¿qué sucedía? Panes sin levadura y el cordero de Pesaj. ¿Quién tenía que proveer el pan sin levadura de los que estaban en el aposento alto? El dueño de la casa. ¿Quién tenía que proveer el cordero de los que iban a comer en el aposento alto? El dueño de la casa. ¿Quién era el que tenía que proveer el vino que se iban a tomar los que estaban en el aposento alto? El dueño de la casa. Entonces era un deleite del dueño de la casa darle al maestro como sedaká todo lo que tuviese. Y se volvía siervo del que tenía hospedado en el aposento alto de su casa. No le podía faltar nada. Por eso era tan necesario que toda vivienda hebrea tuviese este aposento alto. Porque escrito está, el que aloje en su casa a uno de su pueblo o a un extranjero y cumpla con el mandamiento de la hospitalidad, si es de su pueblo, por supuesto que va a obtener bendición. Y si es extranjero, también va a obtener bendición, porque ese extranjero va a escuchar las buenas nuevas
de la palabra de Yod-Heh-Vah-Heh, de la boca de ese que está hospedando a ese extranjero en su aposento alto. ¿Y qué va a hacer ese extranjero? Cuando el dueño de la casa le dé pan, le dé vino, le dé comida, lo mismo que le decía el patriarca Abraham Avinu a todos los extranjeros que pasaban por sus tiendas en camellos, en caravanas. Este pan, este vino, este cordero, toda esta comida ha sido proveída por el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que darle toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza al Elohim de nuestros antepasados, que te dio una casa de paz para dormir esta noche, te proveyó seguridad y te proveyó alimento, y un siervo, que soy yo, que está dispuesto a dar la vida por ti. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Ese es el dar al que se refiere la palabra. Porque más bienaventurado está, o más bienaventuranza es el que da que el que recibe. Amén. Entonces, este aposento alto era necesario en todas las viviendas hebreas para cumplir con el mandamiento. Amén. Muy bien, amados hermanos. Entonces, en los tiempos bíblicos se podía hospedar gente que conocieras y gente que no conocieras en tu vivienda, porque tenías un aposento alto con una entrada independiente. Amén. Muy bien. Y también tenías que suministrar alimentos. ¿Y qué hacía Yod-Heh-Vah-Heh cuando miraba al dueño de la casa? Porque como te has comportado con el de tu pueblo y con el extranjero, lo has hecho bien. Porque recuerda que extranjero fuiste en Egipto. No te puedes olvidar del extranjero. Lo tienes que tratar igual como uno de tu pueblo. Y le enseñaste las buenas nuevas. Y le dijiste que me diera gloria a mí, a Yod-Heh-Vah-Heh, por la comida, por la cama. Yo te bendeciré grandemente, dueño de la casa. Amén. Entonces, por eso se hacía necesario construir este aposento alto como mandamiento dado a Moshe Rabenu en el Har Sinaí. Una vez que Israel tomó posesión de la tierra prometida, las construcciones de las viviendas fijas tenían obligatoriamente que tener este aposento alto para cumplir con el mandamiento de la hospitalidad. Porque más bienaventuranza hay en el que da, el que hospeda, al extranjero, al del pueblo, a un enfermo, se le hospedaba también allí. Porque el samaritano que recogió al que estaba tirado en la calle, ¿se acuerdan de esa parábola que enseñó Yahshua? Que pasó el levita y vio a la persona que estaba tirada en la calle, pensó y siguió. También pasó un Cohen, lo vio, pensó y siguió. Pero un samaritano lo vio y no siguió, lo recogió. Porque le habían dado una paliza y lo habían robado. No era que era una persona en condición de calle. No. Lo ultrajaron, lo maltrataron. Y este samaritano, ¿para dónde lo llevó? Para donde un aposento alto. Y le dijo al dueño del aposento alto, aquí tienes dinero para que lo atiendas hasta que se cure. Y si hace falta más, yo cubriré los gastos de él. Pero esta persona
que fue paliada, que le dieron una pela y que lo robaron, no podemos dejarla morir ahí en la calle. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestro prójimo. Amén. Muy bien. Entonces esos aposentos altos también servían para cuidar enfermos, extranjeros o del pueblo, pero que no fuese familia. Porque no habían hospitales, no habían CDI, no había nada de eso. Entonces una persona enferma, una persona que había tenido un accidente y no conocía a nadie del pueblo, alguien lo tenía que recoger y auxiliarlo. ¿Y cuál era el sitio? El aposento alto, hasta que se mejorara y pudiese seguir su camino. Por eso es tan necesario, amados hermanos, conocer los usos, costumbres y tradiciones de los hebreos, porque así fue como fue escrita la Biblia, con una mentalidad hebrea. Y para poder entender la Biblia, tenemos que tener mente hebrea, corazón hebreo, alma hebrea, como la de nuestro amado patriarca Abraham, Yitzhak, Jacob y Yahshua Melech HaMashiach. Amén. Bueno, amados hermanos, mañana, si el Eterno lo permite, vamos a estar hablando acerca del enfermo que bajan a través del techo. ¿Dónde estaría este enfermo? ¿Dónde estaría este enfermo? ¿Dónde estaba? Siendo cuidado en el aposento alto. Lo bajaron. Vamos a ver cómo lo bajaron. Roma enseña una manera, pero de acuerdo a la mentalidad hebrea es de otra manera. Amén. ¿Dónde estaba Yahshua? Enseñando en el patio interno de la casa hebrea. Muy bien. Vamos a estar hablando, amados hermanos, mañana de este pasaje que es muy hermoso, pero que nos quedan varias lagunas mentales allí, cuando nos los enseñan los pastores romanos. Vamos a estudiarlo con la mente hebrea. Ahora yo oro a mi amado Abba Kadosh, Yod Hei Vahei, a través de los méritos de nuestro maestro de Torah, Yahshua Melech HaMashiach, que sea Él atando, reprendiendo y echando fuera cualquier ruajim de retaliación que quiera venir en contra de su palabra y en contra de esta sierva inútil, vaso de barro, en las manos del alfarero más perfecto sobre la faz del universo. Usted, nuestro amado Abba Kadosh, que se glorifica en cada uno de sus hijos, llenos de imperfecciones, llenos de defectos, llenos de debilidades, para que la gloria, ningún ser mortal pueda abrogársela nadie. Todo honor, toda gloria, toda honra y toda la alabanza sean siempre para usted, amado Abba Kadosh, Yod Hei Vahei.